a manera de recorderis, cuando nosotros estamos hablando de planeación, efectivamente estamos haciendo referencia o entendemos en este punto que es aquí donde definimos los objetivos y las metas que una empresa se ha propuesto para alcanzar, ya sea al corto, al mediano o a largo plazo. Entonces, en este sentido, y en este espacio es donde a su vez se establecen las estrategias que la empresa considera más idóneas para ser acertadas para lograr alcanzar esos objetivos. Entonces, de esta manera se hace necesario que en la planeación se construya un plan, valga la redundancia, donde se tenga claro cuál va a ser ese personal que va a ser parte de esa estrategia, cuáles van a ser los recursos, cuáles van a ser las competencias necesarias para llevar a cabo esa actividad. Ya luego encontramos la organización y en cuanto a organización vamos a hablar de empezar a pulir. Dime. ¿Alguien tiene alguna intervención? Preguntarle. Ciertamente, Cecilia. Mira, tú vas así, con esa luz así de efectiva. Que ella no va a ser chejosa para allá. Compañeros, por favor, los micrófonos. No tienes que bañarte porque mira, a ver. Ya. Listo. Entonces, como les venía mencionando, en organización vamos a hablar de empezar a pulir esos detalles que ya hemos establecido en la etapa de planificación. Entonces, vamos a empezar a estructurar de una mejor manera cada una de esas actividades que se ha propuesto y para las cuales requeriremos de una buena gestión, valga la redundancia nuevamente, de una buena organización para ser lo más eficientes posibles. Algo importante en cuanto a la organización es que básicamente vamos a buscar coordinar todo lo que se ha planificado anteriormente, los esfuerzos, los recursos, el personal para que se destinen y se realicen las tareas de la manera más eficiente posible. ¿Listo? Entonces, en cuanto a organización, definir de manera más puntual las actividades a desarrollar y optimizar esos esfuerzos. Es decir, que en la medida de que yo tenga claro quién va a participar, qué va a hacer cada una de esas personas y qué recursos va a necesitar, pues habré organizado de una manera mucho más sencilla que me permitirá a mí ser más eficientes en la utilización de cada uno de estos aspectos. Ya luego tenemos la dirección, que fue lo que vimos la semana pasada y antepasada, y vamos a empezar a hablar básicamente de la ejecución, de la importancia de tener un buen líder o lo que en un contexto más real llamamos jefe, que está en la capacidad de motivar, de comunicar de manera asertiva, incluso más allá de sus capacidades de dar indicaciones. Entonces, todo esto va a ir de la mano o va a ir enfocado a generar un buen ambiente de trabajo para que el líder o ese jefe logre relacionarse de manera acertada con su equipo de trabajo, logre transmitir la importancia de cada uno de sus roles, que la persona se sienta realmente comprometida con el proceso y sienta que está realmente aportando a conseguir esos objetivos y metas que la empresa se ha propuesto. No sé si hasta este punto alguien tenga alguna duda. Enrique, ¿tienes alguna duda? Les pido por favor me colaboren con los micrófonos. No sé si en cuanto a planeación, organización y dirección, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario? ¿O todo está claro? ¿Nadie? Listo, perfecto. Entonces, ya teniendo claro qué es la planeación, qué es la organización y qué es la dirección, vamos a ir a la última parte o componente de este proceso empresarial o administrativo, que es el control. Cuando ustedes escuchan hablar del control, ¿a alguien se le ocurre algo? Calidad, profe. Evaluación de desempeño. Sí. Supervisión, manejo, dirección.
Teniendo en cuenta las otras etapas, ¿qué creen que se debería hacer en el punto del control? Una evaluación de desempeño, profe. Profe, la Alejandra. verificación de que los procesos se estén realizando bien. Y si no se están realizando bien, pues tratar de que esto se cambie y pueda mejorarse. Sí, Mildo, ¿tenías alguna intervención? Sí, pero ya la dijeron, entonces sobra. Muchas gracias. Listo. Maradelis. Sí, señor, así como lo decía pues la compañera Alejandra, pues ya en el punto de control es como una de las etapas más activas donde se le hace seguimiento a cada una de los procesos y se evalúa hasta el momento pues que se ha alcanzado y como que replantear si es necesario las actividades a realizarse de ahí en adelante para el logro de los objetivos propuestos. Exactamente, digamos, todos tienen mucha razón en lo que han mencionado, pero discúlpenme en un segundito, hago una intervención con algo distinto al tema. Gustavo, ¿tú me podrías recordar nuevamente tu número de teléfono? Sí, claro. 319-482-6932. Bueno, porque te lo pido porque si escucharon está tronando horrible, Sí, está lloviendo durísimo. entonces lo más probable es que esperemos que no, se vaya el internet o incluso la luz. Entonces, en cualquier caso, yo le comunico a Gustavo y Gustavo pues les hará saber cualquier cosa, que esperemos que no suceda. ¿Listo? Y de hecho ayer que también estuvo lo mismo, estuvo difícil. Exactamente, entonces si la conexión se empieza a ir o de pronto empieza a fallar el internet, pues me avisan y ya miramos cómo solucionamos. Entonces, continuando con lo que estaban mencionando, efectivamente cuando nosotros estamos hablando de control, hablamos de realizar un proceso que evalúa y da la oportunidad de mejorar los aspectos más débiles y potencializar aquellos que pueden ser una fortaleza. Entonces, para que más adelante sean incorporados en la cultura organizacional de la empresa. Entonces, identificar esas debilidades o esas partes o oportunidades de mejora va a hacer que pues de alguna manera sean atacadas, sean cubiertas, sean solucionadas y en caso de que llegue a ser satisfactorio, empiece ya a ser parte de esa cultura empresarial o organizacional según corresponde. Entonces, cuando hablamos de cultura organizacional, hacemos referencia a ese conjunto de percepciones, hábitos, creencias que existen al interior de los grupos y de cada una de las empresas. ¿Listo? Entonces, continuando, vamos a encontrar las características del control. ¿Listo? Entonces, aquí encontramos 7 características puntuales del control. Vamos a tener en cuenta que el diseño del sistema del control va a variar de acuerdo a las condiciones que presente cada empresa. Entonces, aún así, hay algunas características que resultan ser muy comunes y las cuales podríamos o pueden llegar a garantizar de una manera mucho más general la eficacia de ese proceso. Entonces, cuando estamos hablando de estas características, vamos a hablar de precisión, de oportunidad, de economía, de flexibilidad, inteligibilidad, criterios y la acción correctiva. Entonces, cuando hablamos de precisión en un sistema de control, básicamente vamos a hablar de que este sistema cumpla con la función de control y que genere información que sea lo más precisa posible. ¿Por qué? Porque cuando se está generando información que es imprecisa, va a provocar que no se tomen las acciones en el momento adecuado o que se tomen acciones frente a un problema que realmente no existe. Entonces, un sistema que sea preciso va a estar en la capacidad de proporcionar datos válidos para la empresa para que así se genere la confianza en ese equipo de trabajo. Entonces,
Si la información no es acertada, si no es puntual, si no es precisa, pues de nada me va a servir a mí tener esa información porque no voy a poder diseñar estrategias, no voy a poder establecer oportunidades o situaciones que van a generar un beneficio a la empresa. Entonces, la precisión en la información es fundamental. Luego, encontramos lo que es la oportunidad. Entonces, cuando estamos hablando de oportunidad, vamos a hacer referencia a los controles que deben encargarse de notificar de manera oportuna los cambios que se llevan a cabo. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque la rapidez en la información va a garantizar un buen desempeño al interior de ese grupo de trabajo. Entonces, es fundamental que esa notificación de un cambio en un sistema, de que ya no hacemos esto de esta manera, cambió la información, lo hacemos de otra manera, se dé a tiempo para evitar que la información se vuelva obsoleta. Entonces, esta información que ya, digamos, se estableció una comunicación y llegó 3 semanas después al área que tenía que llegar, ya la situación ha cambiado, ya no se resuelve el problema de esa manera. Entonces, esa información deja de generar valor o importancia para la empresa. No sé si hasta este punto tengan alguna duda. Sí está lloviendo bastante, Maradeli, sí está tronando horrible, pero bueno, esperemos que no pase nada grave. Listo, entonces teniendo claro precisión, teniendo claro oportunidad, vamos a hablar de la economía en ese proceso de control. Entonces, cuando estamos hablando de economía, vamos a hacer referencia a que la operación que desarrolle este sistema de control debe ser económica, es decir, que se justifiquen los beneficios que está generando esa estrategia. Entonces, si en la planeación se estableció una estrategia que, mejor dicho, iba a llevar a la empresa a hacerla más competitiva, pues mirar que realmente esté sucediendo esto. ¿Por qué? Porque se tienen que comparar los beneficios que se están generando con los costos que implementar esa estrategia implica. Entonces, en caso de que sean mayores los costos que los beneficios que está generando, pues definitivamente esa estrategia se descarta, y porque no está generando ningún beneficio, sino que por el contrario está retardando un poco lo que es el proceso. Entonces, en economía siempre tenemos que comparar y poner en contraste lo que son los beneficios y los costos que se están generando. Luego encontramos flexibilidad. En flexibilidad, básicamente, vamos a hacer referencia a brindar la posibilidad o estar en la capacidad de aprovechar nuevas oportunidades y de poder adaptarnos a los cambios que surgen en determinada situación. Entonces, creo que esto se los mencionaba en las primeras clases. No significa que si al principio yo establecí una meta y conforme fui avanzando me di cuenta de otro problema, entonces me fui para el otro, porque eso es no tener, digamos que, un camino claro y se da la posibilidad de divagar entre los problemas que pueden generar o surgir en ese proceso. Entonces, sí tiene que haber un margen, pero tengamos en cuenta que ese margen tiene que guardar algún tipo de relación o articulación con ese problema inicial. Entonces, ser flexibles en este caso nos permite aprovechar nuevas oportunidades de poder adaptarnos a esos cambios que surjan conforme vamos avanzando. Tal vez uno de esos cambios, una de esas oportunidades puede traer muchos más beneficios para la empresa, puede ser mucho más fructífero que precisamente el que se ha establecido anteriormente. Entonces, tener esa flexibilidad en este punto es importante. Luego, encontramos la inteligibilidad, que es básicamente, es algo fácil de entender, aunque ese nombre sea muy difícil de pronunciar o personalmente para mí lo es. Aquí vamos a hacer referencia a que no se dé pie para ocasionar errores que sean innecesarios y que esto genere un sentimiento de frustración en el equipo de trabajo. Es decir, básicamente usar una metodología simple. Entre más clara sea la instrucción, más fácil sea de realizar o desempeñar una tarea, pues mucho más
sencillo o ameno va a ser ese ambiente laboral, porque todos van a tener claro qué se va a hacer, todos van a tener muy presentes las instrucciones y en medida de que sean tan claras y precisas cada una de esas instrucciones, pues va a reducir ese margen de que se dé espacio para cometer un error que realmente puede ser innecesario por la poca o por el poco entendimiento que puede tener un empleado de su tarea. No sé si hasta este punto alguien tenga alguna duda. No, profe. Listo. Entonces, cuando hablamos de criterios, vamos a hablar de criterios razonables. Entonces, en la medida de que esas metas, esos objetivos sean alcanzables, las personas van a tender a estar más motivadas a querer trabajar por ellos. Si yo me pongo una meta que puedo ver como muy complicada, muy difícil de llevar a cabo, pues esto va a hacer que yo pierda motivación. Entonces yo voy a empezar a decir, eso es muy difícil de hacer, no tengo idea cómo hacerlo, yo no voy a lograr eso. Entonces eso va reduciendo poco a poco la motivación en ese equipo de trabajo y finalmente no se va a lograr nada. Entonces es mejor empezar con metas que sean alcanzables y conforme se va adquiriendo, digamos que un poco más de experiencia, pues ir subiendo el nivel de cada uno de esos objetivos o esas metas. Entonces, las personas que tienen metas que son alcanzables, los equipos de trabajo que tienen esto claro, van a estar más motivados a querer trabajar por ellos y en definitiva es posible de lograr. O si se dificulta su consecución, el equipo de trabajo pues definitivamente va a perder esa motivación. Y finalmente, la acción correctiva, que más que mencionar el problema, se trata de establecer soluciones a ese problema. Entonces, aquí vamos a hablar de la capacidad que tiene tanto el líder como el equipo de trabajo de ser proactivo, de generar propuestas que sean pertinentes y que permitan precisamente corregir esa situación que ya se ha establecido en puntos anteriores. Tal vez en este punto se implementó una estrategia y se vio que esa estrategia no estaba generando tantos beneficios como se pretendía en un principio, pues ver si esa estrategia todavía tiene, como dicen, salvación o si definitivamente así se haga lo que se haga, se implemente la estrategia que se implemente, no va a cambiar y no va a generar más beneficios, pues descartarla definitivamente. En cuanto a las características del control, ¿alguien tiene alguna duda? ¿No? Listo. Entonces, una vez claras cuáles son esas características del control, vamos a ver el proceso del control. En este punto vamos a hablar de 5 aspectos importantes, como lo vemos en las diapositivas, que son básicamente las normas de control, la medición del rendimiento, la comparación de ese rendimiento, identificación, análisis y la definición nuevamente de las acciones correctivas. Entonces, como hemos visto hasta este punto, ya tenemos claro que cuando hablamos de control, estamos haciendo referencia al proceso de evaluación con el cual vamos a determinar la correcta aplicación de las etapas anteriores. Entonces, aquí es donde definitivamente vamos a validar que la planeación se haya hecho de la mejor manera, lo mismo que haya sido un buen proceso de organización, que la dirección haya sido lo más clara, precisa, concisa, que se haya logrado motivar a ese equipo de trabajo, generar un buen ambiente laboral para que con todo lo propuesto se esté llevando a cabo de una manera articulada desde el principio hasta este punto de evaluación. Entonces, en este sentido, el control va a contar con las etapas pues que les acabo de mencionar, las que ven en la diapositiva. Y empezando por la primera, vamos a hablar de establecer normas o indicadores de desempeño, es decir, básicamente medir que se esté cumpliendo lo que se planeó. Entonces, aquí lo debemos articular directamente con la fase
del planteamiento de la planeación, donde se definieron objetivos, donde se dijo, este es el inconveniente, la necesidad o el área por mejorar, vamos a implementar estas y estas acciones. Esto va a estar fuertemente articulado. Entonces, en este caso, el control va a cumplir con el rol de medir que se esté cumpliendo estos parámetros que ya se han propuesto. En algunas oportunidades se va a requerir de un indicador de gestión que cumpla con el rol o con el nivel de desempeño que se está esperando para determinadas acciones u objetivos. Entonces, por ejemplo, que Coca-Cola se propuso desarrollar una estrategia para incrementar la venta de gaseosa en pueblos. Entonces, el indicador de que esta estrategia para subir o incrementar sus ventas está funcionando sería el nivel de ingresos que tiene la empresa en ese lugar. Entonces, pues si está obteniendo bastantes ingresos por la venta del producto, si realmente la gente lo está consumiendo más, esto sería un indicador de que efectivamente esa estrategia está funcionando. Entonces, esto va a variar siempre dependiendo del objetivo que se haya establecido, pero ya es el equipo directivo, el administrador, el gerente o el líder quienes van a determinar con qué unidad de medida o qué indicador se va a usar para mirar que la estrategia esté teniendo o no buenos resultados. ¿Listo? Luego tenemos la medición de ese rendimiento. Entonces, aquí se compara la realidad con lo que se había previsto en etapas anteriores. Como dice el dicho, del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, sí podemos pintar un escenario ideal para la planeación, pero a la práctica puede ser algo completamente diferente. Entonces, puede que en esa etapa de planeación la empresa haya sido súper optimista, haya dicho definitivamente esta estrategia va a llevar a la empresa al lugar al que queremos, pero en ese proceso no se tuvieron en cuenta factores determinantes y a la larga no terminó teniendo los resultados esperados. Entonces, es por este motivo que se hace necesario el uso de fuentes de información que nos permitan ver el rendimiento que esa estrategia está teniendo. Entonces, no sé ustedes cómo lograrían revisar o qué acciones tomarían para ver si una estrategia en sus trabajos o en sus empresas ha tenido realmente resultados. Maradelis. Bueno, señor, una de las formas, yo diría, sería utilizando los sistemas de apoyo a las decisiones que nos permiten, pues, evaluar todo ese tipo de situaciones y verificar si los objetivos planteados en X o Y momento se han ejecutado, qué tanto se han ejecutado, y con base en eso, pues, tomar acciones de control, ya sea para fortalecer o para corregir las acciones. Gracias por esa intervención, Maradelis. Ferney. Sí, buenas noches para todos, buenas noches, profe. Yo creo que una buena forma sería mediante una auditoría interna, digamos, como se pueda estudiar qué fue los objetivos que se plantearon, cuántos se han cumplido o en qué se ha fallado y establecer un plan de mejora para que se pueda cumplir. Entonces creo que mediante eso se podría realizar ese control. Sí, va por ahí más o menos. Gustavo. Para saber esos rendimientos se deben de llevar unos indicadores de gestión o cuadros de desempeño. Por ejemplo, un cuadro semanal o mensual de las ventas que se llevan y lo que se está esperando, si se está cumpliendo con el objetivo, si está llevándose el porcentaje a lo que debe estar yendo ese día, si vamos bien o estamos colgados, como lo que a veces se dice, si estamos colgados con el objetivo que es llegar a unas metas. Entonces, mediante cuadros de desempeño de gestión, es más factible.
Sí, Feiney, ¿tienes otra intervención? No, profe, ese era mi aporte. ¿Y Maradelis? Bueno, señor, yo también diría que teniendo en cuenta los informes que nos rinden cada una de las dependencias y las recomendaciones que éstas nos den, teniendo en cuenta las situaciones que se hayan presentado en cada una de las actividades realizadas por ellos. Exactamente, entonces como bien han mencionado los compañeros, algo importante en este punto es que como ya sabemos, hay diferentes áreas al interior de una empresa y son como pequeños subgrupos que cuentan también con un líder. Entonces, este tipo de organización permite precisamente que se haga un seguimiento mucho más puntual y detallado. Entonces, cada una de las áreas va a permitir o va a brindar esa auditoría, ese análisis que se ha hecho, digamos que de manera o a los gerentes o allá al administrador de la empresa como tal. Sin embargo, algo importante, o más bien como en términos de herramienta, es la observación directa. Gustavo, ¿tienes alguna intervención? No, señora. Ok. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la medición de ese rendimiento, es importante tener en cuenta algunas fuentes que nos van a permitir ver o tener conocimiento de cómo está haciendo ese rendimiento. Entonces, en primer lugar, tenemos la observación directa. Entonces, cuando nosotros hablamos de observación directa, vamos a hacer referencia a que contamos con información que no está filtrada. Entonces, digamos que este tipo de estrategias no resulta ser tan eficiente porque demanda mucho tiempo. Entonces, tiene que ir el jefe directamente a ver que cada empleado esté cumpliendo con su tarea, cómo la hace, cuánto tiempo le toma y demás. Entonces, esto va a demandar demasiado tiempo para conocer cuál es el estado de esa empresa. Digamos que algo o una desventaja de esta estrategia es que puede estar sesgada dependiendo de la perspectiva de la persona que está observando, es decir, de la persona que está evaluando el comportamiento de cada uno de los empleados, de cada una de las tareas, de los tiempos que le toma, etcétera. Entonces, algo que se le rescata, digamos que a la observación directa, es que nos va a permitir tener información en tiempo real. Ya otra cosa es cuánto me demore yo procesando esa información para generar un informe y que éste esté dentro de los tiempos y no se vuelva obsoleta esa información. Entonces, si nos damos cuenta, tiene sus ventajas, pero terminan siendo, digamos que a la larga, algo que no es tan eficiente para una empresa y pues mucho menos para una empresa que ya, digamos, sea mucho más grande. ¿Listo? No sé si hasta este punto hay alguna duda. Rocío, si las diapositivas ya están cargadas en la semana 6, si no estoy mal, ya están disponibles en el aula. ¿No hay dudas en cuanto a observación? Listo. Entonces, ya luego tenemos los datos estadísticos, que es un poco más enfocado a lo que nos mencionaba Gustavo. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que no es únicamente datos numéricos, gráficos o diagramas. Esto nos va a dar resultados claros, a veces pueden ser limitados porque tienen en cuenta factores subjetivos que resultan importantes. Entonces, no se está teniendo, si se hace una encuesta o si ya se lleva a cabo una herramienta, digamos que un poco más sofisticada que me permita a mí tener gráficos, tablas y demás, eso sí me va a dar información muy clara. Pero una desventaja de estos datos estadísticos es que no se está teniendo en cuenta lo que son las percepciones directamente de cada una de las personas que desempeña su trabajo. Entonces, las emociones, lo que les decía, los sentimientos
o lo que les genera realizar cada una de esas tareas, las experiencias que pueden tener al desempeñar su trabajo y que son cosas que son inherentes a los humanos. Entonces, tengamos en cuenta que siempre que digamos algo va a tener una opinión, va a estar sesgada a nuestra perspectiva y va a estar desde nuestros zapatos. Entonces, en este punto sí es importante esas cifras, esos datos, porque esto nos permite desarrollar estrategias, digamos que enfocadas netamente a lo que son procesos empresariales, pero tengamos en cuenta que, como veíamos en semanas pasadas, no se trata simplemente de que las personas cumplan un trabajo y ya, y sea ese trabajo, porque también son personas. Desde esa perspectiva, ellos están en la capacidad de brindar retroalimentaciones que pueden ser de provecho para la empresa. ¿Listo? Luego, ya estas dos partes en cuanto a la medición, por una parte lo estadístico, los cuadros, las gráficas y demás, y por otra parte la observación directa, que pues ya vimos que no resulta tan eficiente. Luego, en este proceso de control encontramos la comparación de ese rendimiento, es decir, del rendimiento que está haciendo en ese momento con un rendimiento, digamos que un poco estándar. Entonces, aquí el papel del administrador, del líder o del jefe de esa organización, de esa empresa, es fundamental. ¿Por qué creerían ustedes que en este punto es fundamental ese papel? Disculpa, profe, ¿me repite la pregunta, por favor? ¿Por qué creen que el papel del nosotros tenemos claro que el administrador cumple con un rol importante durante todo el proceso, pero ¿por qué creerían que es fundamental el papel de un líder en la etapa de comparación del rendimiento? Porque es capaz de identificar la información que se le está brindando, hace una comparación, hace una evaluación y propone una solución. Ok, Maradelis. Bueno, señor, yo diría que gran parte de la responsabilidad del rendimiento pues depende del personal, y la responsabilidad de un líder es mantener el personal motivado, activo, generando constantemente ideas y acciones que integren al personal. Entonces sería fundamental en esa parte, pues, de mi concepto. Sí, Feney. Sí, mira, pues yo digo que es importante porque, digamos, él tiene claro hacia dónde quiere dirigir la empresa, ¿no? Entonces, él sabe si los resultados que se le están dando cumplen con sus expectativas y de pronto dónde debe mejorar o fortalecer el equipo. Exactamente. Una de las compañeras mencionó algo importante, que es el rendimiento. Entonces, tenemos que tener claro que el papel del administrador es importante porque va a determinar qué tan aceptable podría ser esa variación que el rendimiento ha presentado. Entonces, ¿cuáles resultan ser significativas por su magnitud y dirección? Es decir, hacia dónde logrará impactar. Entonces, en este caso, el papel del administrador va a determinar si el rendimiento que se está teniendo en ese momento es bueno o malo para la empresa. Entonces, teniendo en cuenta si es bueno o malo, también tiene que determinar si ese rendimiento está generando un impacto o es significativo. Entonces, si por ejemplo no está generando tantos beneficios, es algo que se podría mejorar, pues él está en la capacidad de decir si se continúa o no se continúa. Es decir, si ya la diferencia es demasiada con lo que se tenía presupuestado en un primer momento, pues él cuenta con la responsabilidad de tomar acciones y dirección frente a qué hacer con esa estrategia. ¿Listo? Luego tenemos la identificación y análisis de las situaciones que se están presentando. Entonces,
como les mencionaba hace un momento, pueden haber ciertas desviaciones en ese proceso, pueden haber ciertas situaciones que no teníamos presupuestadas, pero que igualmente se dieron. Entonces, en este caso, nuevamente se hace importante el papel del administrador porque tiene la responsabilidad de realizar ese análisis, es decir, de sentarse a mirar cuáles fueron las causas que dieron origen a esas desviaciones, a esas situaciones que no se tuvieron previstas y que efectivamente se presentaron y están generando un impacto, ya sea en grande o en menor medida en la empresa. Entonces, aquí es donde el administrador debe hacer uso de las herramientas e información que tenga a la mano para identificar esas posibles causas. ¿Alguien tiene alguna duda? Exactamente, como dice Alejandra, eso es muy importante porque si se toman decisiones de manera rápida, se puede reorganizar rápidamente el trabajo y hacer que el funcionamiento de la empresa sea mucho más productivo. Un líder establece una meta en común, inspira a un equipo de trabajo y reta a trabajar por los objetivos y siempre avanzar. Exactamente, eso lo veíamos en la etapa de dirección, incluso en las 2 semanas, en las características que tenía un líder y en esas capacidad que tiene de influir en ese personal. Entonces, continuando, perdón que está tronando horrible. Identificar las posibles causas, como ya mencioné, es parte fundamental de la tarea que debe desempeñar ese líder. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es la importancia de que un líder identifique esas causas de las desviaciones que se están presentando en el proceso? Qué pena, señor, le escuché entrecortada. ¿Hizo alguna pregunta? Sí, ¿todos me escuchan bien? Listo, entonces la pregunta es que ¿cuál creen ustedes que es la importancia de que un líder pueda identificar las causas por las cuales se generó una desviación en el proceso? Bueno, señor, yo diría que es importante identificar las causas porque teniendo en cuenta eso se logra visualizar en qué se falló con el fin de corregirlo, poder redireccionar las acciones y emprender nuevamente hacia el logro del objetivo o meta propuesta. Exactamente lo que acaba de mencionar Maradelis. ¿Gustavo? Un líder también forma parte muy importante ahí, es el conocimiento que tiene de su personal, de su equipo de trabajo. Porque si no lo conoce, puede que esté ahí la falla. Tiene que identificar o analizar de pronto un promotor. Eso me pasaba también hay veces con el equipo. Había puntos que sabía uno que son muy buenos en alcanzar para el objetivo, pero la persona no los estaba alcanzando. Entonces llegaba uno y revisaba, se iba directamente hasta el punto, así como también las cosas que hemos hablado, ir directamente y hacer la observación directa, la observación real. Y uno se ponía a hablar también con esa cierta persona, con el personal, y hay veces tienen sus problemas personales, entonces eso también puede afectar para llegar a un cumplimiento y por eso se puede desviar. Entonces también es importante el conocimiento de cómo está motivado o desmotivado personalmente desde su familia o por su trabajo. Entonces eso también es importante. Sí, es muy importante lo que menciona Gustavo. ¿Gillian? Profe, pues yo hago el aporte de lo que dice que un líder lo que generaría es que tendría que evaluar las estrategias que haya proyectado, el tipo de personal que haya establecido para el cumplimiento de las metas y con eso determinará de dónde empezó la falla y si establece si hay cambios
pero pues eso sí se tiene que hacer es en común con todo el equipo de trabajo, profe. Exactamente, digamos que todo lo que han mencionado hasta este punto tienen mucha razón en la importancia del líder y más que eso de identificar esas causas que están generando desviaciones en el proceso. Sin embargo, la respuesta que dio Maradelis es bastante acertada a esa importancia. Entonces, ese líder, digamos que en términos de estrategia, más allá de la motivación, tiene que encargarse de generar o garantizar un buen diseño organizacional, de gestionar acciones que permitan corregir de manera oportuna esas situaciones y hacer que la empresa sea más eficiente, que logre ejecutar sus tareas de una manera mucho más rápida y que asimismo logre ser más productiva y logre ir en pro siempre de alcanzar esos objetivos. Entonces, en este caso, ya luego o de la mano con lo que es la identificación y el análisis de esas causas, encontramos la definición de esas acciones correctivas. Entonces, en este punto ya se tienen identificadas y analizadas lo que son esas desviaciones, ya se pasa a la acción. Entonces, se empieza a diseñar, se empiezan a implementar estrategias que van a corregir esas desviaciones. Digamos que en caso de que la causa de la desviación haya sido por indicaciones poco claras del trabajo, que también puede suceder, esto va a hacer que el desempeño de ese trabajo sea deficiente y digamos que también es importante en el líder ser muy claro y tener una buena comunicación. Pedro. Profe, gracias. Es que había leído el documento que se estudió allá entre líderes y gerentes y lo que usted está diciendo es aplicable mucho al tema de gerentes. O sea, hay ¿Soy yo? ¿Qué? Perdón, ya. ¿Listo? Sí, ya. Ok, gracias. No, profe, era que había leído el documento que se subió en el PDF de líderes y gerentes. Hay una gran diferencia entre ser un líder y ser un gerente. Ahora, el gerente va más enfocado a lo que ya está establecido. Y entonces, en lo que yo leí en el documento aquel, cuando se menciona o estaba mencionando la compañera anterior sobre que el líder es aquel que hace cumplir las metas, pero en el documento dice que es función del gerente verificar que las metas sean cumplidas. O sea, el líder es aquel que motiva a que se cumplan las metas y el gerente es aquel que verifica que las metas sean cumplidas. O sea, eso es como tal, como lo que yo entiendo allí, ¿cierto? Efectivamente, tienes mucha razón en lo que mencionas, Pedro. Digamos que hay empresas que apenas están empezando, que son muy pequeñas. Sí podemos ver que el jefe puede cumplir tanto el rol de gerente como de administrador, como de líder, pero eso no quiere decir que sea exactamente lo mismo. Como tú mencionas, un gerente sí se va a encargar de administrar, va a delegar, mientras que un líder es el encargado de ser, digamos que un poco más proactivo, de buscar estrategias, de generar innovación, de inspirar. Entonces, sí va a haber una tarea de dirección y demás, pero sí se marca una diferencia. Sin embargo, lo hemos mencionado, digamos que de una manera o un concepto un poco más general. Pero como tú mencionas, si llegase a haber la posibilidad o la empresa permitiera el escenario de que hubieran dos tipos de o más cargos, sí habría esa distinción. Y gracias por ese aporte y gracias igual, Pedro, por leer las lecturas que están en el aula. Entonces, en este caso, continuando con la definición de esas acciones correctivas, como les mencionaba, ya tenemos identificado cuáles son esas causas, esos problemas que se están generando al interior de la organización. Vamos a pasar a, digamos, a la acción, a empezar a mirar cómo lo vamos a lograr, a diseñar estrategias y implementar ciertas tareas
que van a corregir o que se tiene el propósito de que corrijan esas acciones. Entonces, en este caso, siempre es importante, muy importante, la buena comunicación. ¿Para qué? Para evitar males innecesarios, que sería que se desempeñe una tarea porque mi jefe, mi gerente, el administrador, no supo darme una indicación. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado en algunas oportunidades, a mí me ha pasado con trabajos que he tenido, me han dado una indicación que no es clara y que le toca a uno básicamente hacer, tratar de leerle la mente a esa persona, a ese jefe, de adivinar qué es lo que quería que uno hiciera con su trabajo. Entonces, como me ha pasado de que, digamos, le he pegado, que puede ser de pura chiripa, y le he sabido acertar a lo que él quería, también ha pasado completamente lo contrario. Y es que he realizado un trabajo que no era lo que él esperaba, no era como él lo quería, y precisamente es porque no se han sabido dar esas indicaciones o esas instrucciones de manera clara. Entonces, entre más clara sea una indicación, se hagan las preguntas pertinentes al momento de empezar a implementar esas estrategias, pues mucho más eficiente será el proceso porque no se dará paso a esa posibilidad de que hayan inconvenientes en el desempeño del trabajo de ese equipo. Entonces, se podrán hacer correcciones sobre el modelo o el plano que se estableció en esa primera etapa, pero de una manera mucho más acertada. No sé si hasta este punto alguien tenga alguna duda. Mildo. Sí, gracias. En acciones que corrigen las variaciones, en definición de acciones correctivas, yo diría pues que aquí cabría un plan de acción, porque un plan de acción me ayuda a mí a corregir y me establece una hoja de ruta para mejorar. Claro que sí, Estamos ahí, exactamente. Dime. que estamos ahí, pues vamos bien ahí con ese concepto. Sí, digamos que en ese plan de acción, lo ideal es que la hoja de ruta se establezca desde el punto de la planeación. Sin embargo, pues en el proceso pueden ir surgiendo situaciones que no se tenían previstas y están generando impactos en el proceso empresarial. En las acciones correctivas se tiene que realizar nuevamente una reestructuración de ese plan. ¿Para qué? Para buscar de manera rápida dar respuesta a esas situaciones que no se habían previsto en un primer momento. Entonces, si pasó algo, ya yo sé que voy a implementar con mi jefe, con mi equipo de trabajo, una estrategia que me permita corregir esa acción de manera oportuna y que no me genere, digamos, que un impacto que a largo plazo o incluso a corto plazo pueda generar una afectación a la empresa. Entonces, sí es importante también en ese punto de acciones correctivas implementar una estrategia. Sin embargo, ya la otra clase vamos a mirar lo que son esas herramientas de control. ¿Listo? Sí. Profe, y lo Dime. otro es, en estos procesos de control, no hay sanciones. Es decir, dentro del control que estamos haciendo y mirando estos procesos, no hay ninguna sanción. Es decir, todo es llamar la atención, corregir y mejorar, pero no hay sanción. Digamos que eso ya depende de cada uno de los líderes y de la metodología que cada uno tenga, porque pues pueden haber líderes o jefes que sean más, no sé cómo mencionarlo, digamos que más tajantes en sus decisiones y no le pasen una a nadie y ya definitivamente usted hizo esto y queda despedido y cualquiera que se equivoque va a quedar despedido, pero si uno se pone a mirar a la larga, esto va a generar un ambiente de miedo en ese equipo de trabajo. Entonces todos van a estar a la defensiva de que nadie va a cometer ningún error, van a hacer las cosas con miedo por miedo a ser despedidos o enfrentar una sanción, digamos que fuerte, al no desempeñar una tarea de manera correcta. Pero pues si el líder o ese jefe o esa persona que tiene ese cargo de administrador ya digamos que es un poco más
empático con sus empleados, sí puede hacer una acción correctiva, como tú mencionas, de una retroalimentación de estas cosas no pueden suceder, de, digamos, de tener un poco más de tacto, pues eso cambiaría totalmente el ambiente, pero era lo que veíamos la clase pasada con el capítulo de Los Simpson. Este tipo de jefes pues tienden a pasársele mucho por la galleta, entonces ya depende de cómo cada una de esas personas en ese cargo desee manejarlo, pues habrán unos que digan yo despido a uno y que este sea de ejemplo para todos, que si se equivocan pues ya saben qué puede suceder, pero no necesariamente que sea tan estricto. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Listo. Entonces, en cuanto a tema hasta este punto, ¿alguien tiene alguna duda? Profe, yo sí tengo una pregunta. Dime. ¿Hay algún tipo de programa o plantilla o que se pudiera hacer para el análisis? Digamos que nosotros lo pudiéramos aplicar en la empresa, un formato que usted de pronto nos dijera, pueden diseñar los datasets de esta manera para dentro del proceso de control nosotros ir pudiendo hacer el análisis aparte de los datos. Le agradezco. Sí. Te agradezco esa intervención porque sí lo tenía pensado para la temática de la otra clase y es básicamente, ahí se me va el nombre un diagrama de flujo de cómo deberían ser los procesos que se llevan a cabo en estas situaciones, si es a lo que te refieres. Lady. Sí, profe, aquí estoy. Qué pena, es que pasó algo allí en la sala y me tocó ir. Pero me decía que iba a traer para la próxima clase un diagrama de flujo de lo que deberían ser los procesos. Exactamente. Básicamente es eso. Entonces ya en la otra clase, digamos que vamos a ver lo que son las herramientas de control y un poco más, digamos que una visión más general o más organizada de lo que sería un diagrama de flujo de cómo se deberían llevar esos procesos. Hasta este punto del tema, ¿alguien tiene alguna duda, un aporte o algo adicional? Listo. Entonces ya para resumir esto un poco, ¿ustedes han visto Bichos? La película de Disney. Bueno, los que la han visto van a entender la referencia. Yo la vi hace años, pero es una película de muñequitos, pero igualmente explica de manera muy detallada lo que es el proceso hasta este punto que hemos visto. Entonces, por favor, si ustedes han visto la película, los que la han visto se han dado cuenta que Flynn, creo que se llama, al principio no lo querían y precisamente pues diseñaron una estrategia para que él se fuera y no estuviera ahí, digamos que dañando todo, que era lo que hizo al principio. El pájaro pues se incendia, pero pues tampoco les voy a hacer spoiler por si alguno se la quiere ver, tiene algunas situaciones que no se habían previsto en ese proceso de planeación que ellos diseñaron con el objetivo de que los saltamontes ya no les quitaran la comida, básicamente que no los atormentaran. Entonces, esta película es realmente un muy buen ejemplo de lo que es un proceso administrativo, pero pues es una película para niños por si alguno lo quiere ver.